Bueno, muy buenos días. Para abordar el tema de democracia, es muy importante también hablar de ciudadanía y de Estado. Es necesario tener muchísima claridad al abordar estos conceptos. De igual manera es importante que nos situemos en los tiempos, en los siglos, ya que a través de la historia este tema pues ha tenido o ha dado pues muchas vueltas. Por ejemplo, no podemos digamos, hablar de democracia en la época grecorromana, donde si bien pues como ya todos sabemos, surgía o existía el tema de la esclavitud. Por otro lado, también en la Revolución Francesa, donde pues si bien es cierto también, pues influía mucho o se excluía muchísimo pues el tema de la liberación de la mujer. Además, pues teniendo en cuenta estos aspectos de los siglos anteriores, cuando hablamos de democracia y de ciudadanía, por ejemplo en el siglo XXI, donde nos encontramos obviamente en esta época, donde ya todos luchamos por defender nuestros derechos y pues siempre exigirle al Estado que nos rinda cuentas de todas las acciones que se llevan a lo largo pues de los mandatos o bueno de todo este tema. Si bien es cierto también que pues somos muy pocas personas las que de pronto nos detenemos a tocar estos temas que son igual, obviamente de gran importancia. Es decir, a lo largo de la historia de pronto esta información se ha quedado de pronto un poco oculta, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Que hoy en día de pronto pues tenemos mucho más acceso, donde nos permiten de pronto velar o estar ahí pues pendientes de todo el tema de la desigualdad social, de la falta de política, de esa política recta, de dejar a un lado la política corrupta, obviamente que se supone que debe ir en favor de los desfavorecidos. Aunque igual, aunque ya es mi opinión pues personal, aunque tengamos todas las herramientas para tener acceso a estos temas, aunque esté a nuestro alcance, a veces de pronto la gente dice, no me resulta como interesante pues hablar de estos temas, también por opresión, por el tema de la injusticia, de la exclusión, se ha generado también un poco de apatía a este tema de la democracia. Normalmente uno escucha que la gente dice, no, como siempre o lo mismo, ¿no? Pero pues es importante que nos detengamos un poquito también nosotros, pues como personas, como estudiantes, como personas del común, a analizar estos temas que son de gran importancia para la evolución de nuestra vida, de nuestra calidad de vida. Bueno, como decía anteriormente, revisando la historia de otros países, nos damos cuenta de la lucha que sufrimos las personas, de la perseverancia de unos pocos, porque como digo, muchas personas no le damos la importancia a este tema, que es de gran importancia considerar para la vida de las personas y de la sociedad. Las minorías y los grupos desfavorecidos están alzando su voz para exigir sus derechos civiles y sociales, como lo decía anteriormente. Ya de pronto no es como en las épocas anteriores, ya estamos mucho más pendientes. Por ejemplo, hasta hace algunas décadas la mujer no tenía derecho ni siquiera al voto. Ya hoy en día tenemos el derecho al voto y no solamente con eso, también podemos acceder a representar o a ser gobernantes de un pueblo, y pues eso es muy importante. Por otro lado, el tema también de los indígenas que se han levantado en armas para exigir un trato digno e igualitario, obviamente pues como lo observamos en estos tiempos. Están las organizaciones que son no gubernamentales, que también unen fuerzas en favor de los desamparados. Se han creado también espacios para la expresión de las ideas y de propuestas, donde se han implementado de pronto grupos directamente donde le permiten a uno el acceso a la información pública del gobierno. Pues obviamente no podemos decir que esto es en un 100%, pero de todas maneras la herramienta sí existe. Infortunadamente, como vemos en muchos países, en especial en Colombia, en nuestro país, vemos que la democracia se focaliza solamente en el ámbito electoral. Siempre que de pronto se acercan las elecciones, y eso lo vemos pues ahorita precisamente,
ya se acerca el tema de las elecciones, nos bombardean con una cantidad de propuestas ya, imagínense, para elegir a nuestros gobernantes, como si eso fuese lo único que pudiéramos hacer los ciudadanos para aportar al tema de la democracia. Los candidatos en su mayoría, como lo decía, se llenan la boca, discúlpeme la expresión, afirmando que van a transformar el país, como si solamente el tema de la paz o el tema del bien común dependiera solamente de un gobernante. Entonces, también esa es una falla que también pues vemos otra cosa. Por ejemplo, uno escucha largos discursos, debates electorales, donde uno dice, no, mejor dicho, ellos son los superhéroes, pero hay que tener en cuenta que nosotros somos los principales responsables de la democracia de nuestro país al momento de saber elegir, no solamente basándonos en ese superhéroe que nos hace creer los mismos aspirantes al gobierno, sino también los medios de comunicación, bueno, en fin, todos estos medios que nos bombardean con miles de propuestas. Siguen habiendo desigualdades marcadas por el capitalismo, que solamente vela por los intereses de los empresarios. Eso también lo denotamos muchísimo. Por ejemplo, la práctica de los derechos sociales de salud, de la educación, de los empleos, son violentados, y eso es algo que no lo podemos pues tapar muy fácilmente. Los derechos políticos son negados, los derechos civiles son desconocidos, o también pasados por alto, obviados, como uno dice, no, lo mismo de siempre. Yo pienso que falta un camino por recorrer para lograr esa democracia y esa concientización de la ciudadanía.